Muy buenos días, mis queridos niños del tercer año C. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Espero hayan podido descansar y hacer la pruebita de matemática. Desde ya las estoy esperando, estoy tratando de revisar en el momento para enviarles su nota. ¿Ya? El día de hoy vamos a trabajar el lenguaje y comunicación. Continuamos en la unidad número 4 y vamos a trabajar justamente hoy día la clase número 4. El objetivo de la clase de hoy, la familia de osos nos dice que será reconocer la estructura de las fábulas. Recuerda que la clase anterior estuvimos viendo, aprendiendo lo que eran las fábulas. Y hoy día vamos a ver la estructura, como el esqueleto, cómo están compuestas las fábulas. Para empezar, vamos a recordar las características de una fábula, que tú ya las sabes, pero las vamos a recordar igual. La fábula es un relato o una narración escrita breve, es decir, cortita. Sus protagonistas generalmente son animales, a quienes se les atribuyen características humanas, a lo que llamamos personificación. Recuerda que los, los personajes, si son animales, no pueden hablar, ¿verdad? No tienen las características de los seres humanos. O, por ejemplo, un objeto no podría hablar, pero esto, esto se da en las fábulas. Hay una personificación, se le dan las características de personas a las cosas o a los animales. Y la otra característica sería que las fábulas tienen como propósito dejar una enseñanza o moraleja, la cual generalmente va escrita al final del texto, o a veces también debemos descubrirla. Bien, entendido entonces y recordado lo que era una fábula, nos preguntamos, ¿cuál será la estructura de una fábula? ¿Cuál será su esqueleto, sus partes? Te cuento que las fábulas, en ellas, al igual que un cuento, se relata una historia ficticia, o sea, de fantasía. Ya sabemos que es de fantasía porque obviamente los animales no hablan, ¿cierto? Las fábulas contienen un narrador, contienen los personajes y contienen también los acontecimientos. A ver, vamos a ver lo que es el narrador. Es el que cuenta o relata una historia. Por ejemplo, si yo en este momento les cuento una fábula, les relato una historia, les leo una historia, una fábula, yo voy a ser el narrador. Si lo haces tú vas a ser el narrador. ¿Ok? Entonces el narrador es el que cuenta o relata una historia. ¿Quiénes son los personajes? Son los que realizan las acciones. Pueden ser personas o animales. ¿Ya? Los personajes dentro de la fábula son los que están metidos en las acciones, los que hacen todo. Y los acontecimientos son los sucesos o hechos que ocurren en la narración. El propósito de la fábula, recuerda que es dejar una enseñanza. Bien. Pero ¿cuáles son sus partes? La estructura de la fábula. Tenemos el inicio, donde se presentan los personajes y la trama principal de los hechos. Es lo mismo que el cuento. Ahí es donde se presentan los personajes, el lugar, qué va a pasar, qué conflicto va a haber. En el desarrollo se desarrolla la acción, se presenta el nudo o el conflicto, el problema que hay. Y finalmente en el desenlace se presenta la solución del conflicto. Y ahí quedan todos felices y nos muestra la moraleja.
en el desenlace. ¿Queda claro? Entonces, las fábulas tienen un narrador, tienen los personajes, ¿cierto? Y tienen un acontecimiento, ¿verdad? Y se divide en tres partes, en inicio, en desarrollo y en desenlace. En el inicio es donde nos presenta la historia, donde nos presentan los personajes, el lugar, donde se desarrolla la historia, lo mismo que en los cuentos. En el desarrollo es donde ocurre el conflicto, donde se desarrolla el conflicto. Y en el desenlace es donde todos quedan felices, donde se presenta la solución a ese conflicto. Bien, ahora te invito a que trabajemos en nuestro libro. Ten tu libro a mano y si no, pausa el video, anda a buscarlo y vas a abrir en la página 128 y 129. Estoy abriendo yo también mi libro acá. 128 y 129. Y vamos a trabajar el asno vestido con la piel del león. ¿De qué imaginas que será esa fábula? El asno es un burrito, ¿ya? Te invito a que leas el vocabulario, en este caso la palabra desconocida sería pavor, que significa temor o espanto, y dice, ¿cuál sería la instrucción arriba? La siguiente fábula fue escrita por un autor francés que vivió hace más de 300 años, pero cuyas enseñanzas todavía están vigentes. Léela con atención y desarrolla las actividades. Bien, te invito a leer en voz alta y luego en silencio, sin voz. ¿Ok? La vas a leer 2 veces, es cortita. Primero la lees en voz alta y luego la lees solo con los ojitos. ¿Ya? Y luego tienes que desarrollar la actividad 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Para esto, te invito a que lo hagas con letra clara. Si te pide algún color, lo hagas con algún color. No te explayes tanto escribiendo, no, lo justo y necesario. ¿Ok? Bien, una vez que termines, me envías la fotito de tu trabajo y te felicito por tu excelente trabajo. ¿Ok? Te envío un abrazo virtual, te quiero con todo mi corazón y te extraño y cualquier duda, aquí estoy. Bien, nos vemos. Chao, chao.